Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes, amados, el día de hoy? Pues me alegro mucho. ¿Y dónde nos encontramos? ¿Quién sabe? Bueno, si yo pregunto de qué libro estamos predicando, me dicen San Juan. Si pregunto qué capítulo, me dicen capítulo 18. Si pregunto dónde estamos, estamos en camino al jardín de Getsemaní. ¿Y quién nos va a encontrar en el jardín de Getsemaní? Exactamente, los que vienen a arrestar a Jesús. Empezando con el traidor Judas. Así que, amados, hoy vamos a hablar del arresto de Jesús. Pregunta, ¿por qué traicionó Judas a Jesús? ¿Quién se acuerda de qué hablamos? Nosotros nunca hablamos de las monedas de plata como razón de traición. ¿Por qué lo traicionó? Por miedo. ¿Qué clase de miedo? Nada de miedo a la muerte. Pues ya veo que ustedes no me están parando bola cuando yo predico. El título de la prédica era Expectativas erróneas. ¿Cuál era la expectativa de Jesús? ¿Qué es lo que él iba a hacer? ¿Qué es lo que esperaban todos? ¿Que viniera a qué? ¿A sacar a quién? A los romanos. Los romanos llegaron, como muchos pueblos antes, a conquistar la tierra y a imponer sus leyes en el área de Palestina. Y Palestina es el área donde hoy se encuentra lo que es la Franja de Gaza, lo que es Israel. Y si podemos incluir, si quieren, Siria, Jordania, pero toda esta área que hoy está en conflicto. ¿Cómo se llamaba la capital donde estaba Jesús? Jerusalén. ¿Y quiénes gobernaban en Jerusalén? Los romanos. Pero les dieron permiso a los judíos a seguir con sus costumbres y sus leyes. Y lo único que no podían hacer los judíos es ejecutar la pena de muerte. Para eso necesitaban los romanos. Bueno, entonces ahí estamos. Expectativas erróneas. Judas, al igual que muchos otros, esperaban que viniera Jesús y que él ahora iba a levantar un ejército y que iban a matar a los romanos y echarlos fuera de su territorio. Vaya. Y ahí estamos. Judas traicionando a Jesús. Y tenemos a los principales de la sinagoga, ¿sí? Del templo, los fariseos, los sacerdotes. ¿Por qué querían ellos eliminar a Jesús? Porque continuamente les mostraba que ellos hacían lo que ellos querían y no lo que decía la palabra de Dios. Por eso les dijo, es que ustedes son como tumbas lavadas, por fuera blanqueadas, para que parecen bonitos, y adentro en el corazón que hay putrefación.
putrefacción. ¿Y la putrefacción que trae? Enfermedad, gusanos, pestilencia y por fin muerte. Y si Jesús a cada rato le dice a los fariseos lo que están haciendo mal, ¿ustedes creen que los fariseos van a amar a Jesús? No, lo querían linchar, y no por primera vez. Hablamos que cuando llegó Jesús al pórtico de Salomón y empezaron los fariseos a hablar con Jesús, en las películas se ve como si fuera ahí una discusión, cuando en realidad la palabra que se usa en el griego es una palabra como de agredir, prácticamente con las piedras en la mano para matarlos. La agresión fue una agresión violenta. Y a pesar de todo esto, Jesús dice: yo no voy a venir como rey con violencia. Yo voy a venir con una palabra que me manda el Padre, y esa palabra dice que yo vengo a darles a ustedes tres cosas. Primero, Espíritu Santo. Segundo, paz. Y tercero, gozo. ¿Ay? Ya se lo saben. A eso vino Jesús. Y conociendo al Padre y conociendo a Jesús es como se recibe vida eterna. Bueno, y ahora Jesús va en camino al jardín de Getsemaní sabiendo lo que le va a pasar. Y junto con él van ¿cuántos discípulos? 11. ¿Y cuántos de ellos han jurado que se iban a la muerte con Jesús? Todos. Y Jesús que les dijo: a causa de lo que ustedes me dicen, Satanás vino y pidió que los zarandeara. Pero no se preocupen, yo ya he orado por ustedes, que no les falte la fe. Ok, ahora vino la otra cosa, amor. Lo que va a pasar ahorita conmigo, dice Jesús, es tan grave y va a ser tan horrible a la vista de ustedes que todos ustedes se van a ir esparcidos. ¿Para qué? Para que se cumple la palabra que está escrita ¿dónde? En los Salmos. Por eso es que leemos los Salmos para saber qué es lo que pasa. ¿Qué? Hasta ahí estamos. Ahora llega Jesús con los 11 al jardín de Getsemaní. Salud. Y vamos a leer en el capítulo 18 de San Juan, empezando con el verso 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Así que el título de la prédica de hoy se llama ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. ¿Cuántas veces ha dicho Jesús yo soy en el relato, en el libro de San Juan? 7 veces exactamente. Vaya, 7 yo sois. Ahora vuelve a decir yo soy.
¿Cómo se llama Jehová? ¿Cómo se presentó ante Jesús, ante Moisés? Yo soy el que soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me distes, no perdí ninguno. ¿Y dónde lo dijo? En el mismo libro de San Juan. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hasta aquí vamos a leer el día de hoy. Así que realmente el relato es bien corto. Jesús llega al jardín, llega Judas con un destacamento romano y con los soldados, los alguaciles de los sacerdotes. Jesús pregunta, bueno, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Se asustan, se caen, se vuelven a levantar, vuelve a preguntar Jesús, y de ahí saca la espada a Pedro y le corta la oreja a Malco. Vaya, hasta ahí el relato. Y al final la pregunta, ¿no he de beber la copa que me da el Padre? Gran pregunta, porque muchos de nosotros estamos confrontados con la misma pregunta, no he de tomar esa copa. No he de aceptar que me denigren, no he de aceptar que me atacan, no he de aceptar las consecuencias de ser hijo de Dios. Porque Jesús ya les dijo, a ustedes los van a aborrecer. Así que en el momento que tú te conviertes a Jesús, el aborrecimiento es parte del paquete. Es una de las tantas copas que hemos de beber. Bueno, así que vamos al verso 1. Caminando en silencio como oveja al matadero. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el famoso huerto de Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos. ¿Y cómo es que Jesús se encontraba tantas veces con los discípulos ahí? La pregunta clave es, cuando Jesús estaba en Jerusalén, ¿dónde vivía? ¿En qué hotel o en qué casa? ¿Ah? No había. ¿Dónde se quedaba Jesús? En tiendas de campaña. ¿Y dónde tenían las tiendas de campaña? En el huerto. Así que, según los historiadores, Jesús regresaba a donde él se quedaba con sus discípulos en la noche. ¿Y por qué no estaban ahí? ¿A dónde se habían ido? A celebrar la Pascua y empezar a instituir la Santa Cena. Por eso no estaban ahí, ahora estaban regresando. Por eso Judas sabía a dónde iban a estar, porque ahí han estado todo ese tiempo. Y este lugar
que era un lugar de tranquilidad, de reposo y de enseñanza, se convirtió en el lugar de la traición. Bueno, y también en el verso 2 dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. Porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí ¿con qué? Con linternas, con antorchas y con armas. ¿Y por qué con linternas y antorchas? Porque era de noche. Y no tenían luz, exactamente. Entonces llegaban con linternas y con antorchas. Pero ¿por qué también? ¿Qué es lo que hicieron los israelíes cuando fueron atacados por los del Hamas? Se escondieron. Ajá, y si estamos en un huerto, ¿qué pasa con los 11 y con Jesús? Si ven a los soldados venir, ¿qué es lo primero que se van a hacer? Esconder. ¿Y cuál fue la gran sorpresa? Que los hallaron. Y no solo que los hallaron, sino que los preguntaron. No se escondieron, sino que los que se tenían que haber escondido, más bien preguntaron, ¿y a quién buscas? ¿Y a quién buscas? ¿Ah? Ustedes ven, completamente contrario a todo lo que nosotros como seres humanos hubiéramos hecho. ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que iba, porque él sabía la copa que se tenía que tomar. Así que 3 años andaba caminando este grupo de 12 discípulos con Jesús. 12 años que fueron capacitados, 3 años que fueron capacitados los 12, y de los 12 quedaron 11 fieles. El lugar, que por lo general es un lugar seguro, donde pueden estar tranquilos. Este lugar, donde tú te tienes establecido como un lugar seguro, por lo general es el lugar a donde Satanás te ataca. Porque ahí es donde tú bajas la guardia. Cuando yo llego a la casa y me quito la ropa, ¿a dónde pongo todo? En su lugar. La ropa sucia en la canasta de la ropa sucia. ¿Okay? Y yo tengo 3 canastas. Porque uno es para calcetines y ropa interior y toallas. Porque esos se cocinan o se lavan a temperaturas más altas. ¿Y por qué sé yo eso? Porque mi doña mi doña sí me instruyó. Tú vas a tener 3 canastas. La primera canasta para ropa interior, calcetines y toallas. La ropa 2 para la ropa ligera. Significa camisas. Y la tercera para ropa oscura. Así que los blue jeans y camisas oscuras. Así que esta sería una camisa color ligera. Ay. Y así lo tengo que hacer. Porque hay orden. ¿Y a dónde pongo mi dinero? El que tengo en la bolsa. No lo tengo en el pantalón, porque el pantalón ¿a dónde va? Bueno, no la cambio todos los días, pero la cuelgo. Yo no la tiro a ningún lado, yo la cuelgo. Yo tengo un lugar a donde yo cuelgo mi ropa. Yo no la tiro al piso, todo tiene un orden. Entonces, saco el dinero, ¿a dónde lo pongo? Al lado de la almohada. Al lado de la cama. ¿Para qué? Para que yo sepa dónde está, si todo tiene orden. Y si yo salgo del cuarto, ¿dónde queda el dinero? Ahí, al lado, a la vista de todos. Descuido, porque si alguien me lo quiere robar, ¿qué hace? Solo llega y lo quita. Amados, en el lugar donde tú te tienes o tú te sientes más seguro, es donde llega el enemigo, porque ahí es donde estás vulnerable.
Si yo salgo de la casa, ¿dónde tengo la billetera? En la bolsa. ¿Atrás o adelante? Adelante. ¿Y por qué? Porque atrás fácilmente me la saca. Si usted ve dónde tiene la gente los celulares, ¿dónde los tiene? Atrás. Y la mitad del celular enseñándolo. Y se los roban. Entonces, amados, tenemos lugares donde sabemos que no estamos seguros y tratamos de protegernos. Y en el lugar donde nos encontramos seguros, ahí entra Satanás, porque ahí es donde menos nos cuidamos. Es más fácil que yo insulte a mi esposa en mi casa de que yo aquí en la iglesia le dirija a la pastora una palabra ofensiva. ¿Cierto o no? Sí, ahí mire, ya empiezan a toser porque saben que es cierto. En la casa le digo una grosería a mis hijos, aquí en la iglesia no. Vaya. Entonces, amados, estamos claros. Judas, ¿a dónde fue? Con los alguaciles y con los soldados, donde Jesús se sentía seguro, donde estaba supuestamente desprotegido. Lo sabía y se fueron a este lugar. Ahora la Biblia, gracias a que tenemos 4 evangelios, cuando leemos los otros evangelios, San Marcos, Mateo y Lucas, tenemos más información todavía de todo lo que está pasando. Pero nos estamos enfocando en lo que dice Juan y lo vamos a anexar con un poco de otra información. Entonces se supone que llegaban 600 soldados romanos. ¿Cuántos soldados romanos? 600. ¿Para arrestar cuántos? A uno más 11. Por eso Jesús le dijo a esos, déjenmelos afuera, eso no es con ellos, eso es entre nos. 600 soldados romanos. Ajá. Y los alguaciles de los fariseos. Así que imagínense cuánta gente, qué tan grande fue el destacamento que vino a arrestar a Jesús. Era una cantidad grande. Y estaban armados con linternas, antorchas y armas. ¿Y qué clase de armas tenían en aquel entonces? Espadas y lanzas. Toretes. Vaya. Látigo, ¿verdad? El látigo no era un arma, eso solo era para castigo. Arma era más que todo espada y lanza. Entonces llegan. Y los primeros llegaban para llevar preso a aquel, y los primeros eran los soldados, aquel que se quiere hacer rey de Israel. ¿Y por qué no podía ser rey de Israel Jesús? Porque estaba retando el poder de ¿quién? ¿Quiénes eran los soldados romanos? ¿Quién era el jefe, el máximo de los romanos? El César. Así que estaba retando a César. Y los romanos no podían permitir que alguien viniera a retar la autoridad de César. Ajá. Y los segundos, los alguaciles, ¿por qué venían? Porque Jesús estaba retando ¿qué? La autoridad de los fariseos y líderes religiosos. Porque a cada rato les mostraba, como ya hablamos del inicio, que ellos no estaban haciendo lo que decían las escrituras, sino que ellos vivían por sus propias costumbres y leyes, negando la palabra de Dios. No querían a Jesús. Ahora, según los romanos, y lo que entendemos por los historiadores, ellos pensaban que Jesús tenía quién sabe cuántos miles de seguidores. Por eso mandaron tantos soldados. Porque según ellos, Jesús era un revolucionario con miles y miles de seguidores que ahora iban a
tumbar el gobierno de los romanos. Ajá, y ahora sí, llegan al jardín y Jesús pregunta, ¿y a quién busca? Y ellos dicen, Jesús Nazareno. ¿Cómo identificaron a Jesús? ¿Cómo sabían que él era? Por el beso de Judas. Así que en algún momento Judas lo besa. Y eso era una hipocresía, porque venía a saludarlo como su mejor amigo, mientras lo entregaba, lo traicionaba. Eso, amados, es horrible, la traición. Entonces lo identificó, venían todos en contra de él, preguntan quién es, y Jesús pregunta a quién buscan. Y ellos dicen a Jesús Nazareno. Y ahora Jesús dice, yo soy. Ahora imagínense, ustedes buscan a alguien, y todos hemos buscado a alguien. Y esa persona a usted le dice, yo soy. ¿Se van a caer o no se van a caer para atrás? No, claro que no. Ajá. Y esos 600 soldados y los alguaciles de los fariseos, ¿qué pasó con ellos? Cuando Jesús dice, yo soy, ¿qué pasa con ellos? Se caen, se van para atrás, dice, primero retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Y quiénes cayeron a tierra? Algunos, todos, inclusive los 600 soldados romanos. Ahora, cuando yo estaba en el ejército en Alemania, a mí me dijeron, el soldado alemán nunca retrocede. Si se cae, es porque cae muerto. Un soldado no se cae. Ajá. Y aquí tenemos a cuántos 600 soldados romanos. Y esa gente no era cualquier gente, eran gente fornida, eran gente con experiencia en la guerra. Eran hombres fornidos. Y que ellos se caen, ¿qué significa eso? ¿Qué clase de autoridad, qué clase de poder tiene que haber emanado Jesucristo en el momento que Él dice, yo soy? Y ¡pum! Caen. Así cuando yo juego boliche y tiro la pelota, hay 10 pines al fondo, yo tiro y se caen todos, ojalá. Amados, eso es increíble. Un soldado que se cae retrocediendo es un soldado que cae en desgracia con sus superiores. Que nadie se cae, tú no te puedes caer. Y peor 600 y los 600 de un solo. Eso, amados, es tener autoridad. Y esta es la clase de autoridad que tú tienes cuando tú te confrontas a aquellas personas que te están haciendo la guerra en tu lugar de trabajo, en tu casa, en cualquier sitio. Por favor, ya habíamos hablado de eso. Tú tienes autoridad para decir, yo soy. ¿Y qué soy? Hijo de Dios. Yo soy, ¿qué? Más que vencedor. Amado, si tú no llegas con esta autoridad, no has aprendido aquí en esta iglesia. A donde tú vas, tú eres autoridad como hijo de Dios. Y cuando tú dices, yo soy, ¿qué tiene que pasar con los demás? Tienen que retroceder y se tienen que caer. ¿Y quién es el único que se queda de pie? Ustedes.
Y en este caso Jesús y sus 11. Dos simples palabras, pero hablados con autoridad, de una manera que dice, yo soy, y todo lo que pasa no es porque ustedes me van a llevar, sino porque yo voluntariamente estoy listo para confrontar todo lo que viene, porque he decidido de tomar la copa que el Padre me puso. Vive Jesús. Esto es lo que nosotros tenemos. Ahora imagínense, los 600 y los alguaciles se vuelven a levantar, se vuelven a parar otra vez, firmes. Y ahora Jesús pregunta otra vez, ¿a quién buscáis? Y vuelven a decir a Jesús Nazareno. Y Jesús le dice, os he dicho que yo soy. Así que si a mí me buscan, porque buscan a Jesús Nazareno, no buscan a los 11, entonces dejad ir a estos que estaban detrás de Jesús. ¿Y cómo creen ustedes que estaban ellos? Hay una palabra que dice asustados. Aunque había pensado en otra, pero estaban con temor. Estaban con las rodillas débiles. Estaban enfrentando un ejército romano de 600 soldados. Estaban preocupados y atribulados. Pero ahí estaba Jesús. ¿Y para qué se tienen que ir los 11? Como decía la palabra, para que se cumpla la palabra. Para que nadie de los 11 se perdiera. Y se perdiera, en el caso, muerte a causa de su fe en Jesús. Entonces se paran y Jesús vuelve a ponerse. Y eso a mí me acordaba de la historia de Elías y los 50 soldados. Elías, que era profeta. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, del verso 9 al 15, yo puse ahí el título Autoridad que impacta. Porque había un rey, Ocosías. Ocosías se había enterado que ahí estaba Elías. Entonces él mandó 50 soldados con un jefe de 50. Este fue a donde Elías. Y he aquí que Elías estaba sentado en la cumbre del monte y le dijo, oh hombre de Dios, el rey ha dicho, desciende. Y este soldado con los 50 le da una orden al profeta. Muy mala idea. Elías respondió y dijo al jefe de 50, si yo soy hombre de Dios, dijo, que descienda fuego del cielo y te consuma y tú 50. Si yo soy, que dijo, hombre de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a los 50. Vaya, eso es tener autoridad. Y eso es saber quién soy y cuál es mi autoridad como hombre de Dios. Ajá, ¿y ahora qué hace el rey? El rey vuelve a enviar otros 50 con el jefe y él le dice, oh hombre de Dios, el rey ha dicho es así, desciende pronto. Así que no solo le dice desciende, sino se lo dice con mayor énfasis. Pronto. Elías respondió y les dijo, si yo soy hombre de Dios, entonces ¿qué? Que descienda fuego y te consuma a ti y a tus 50. Vaya.
Entonces, ¿cuántos muertos hay? 50. Ajá, y los primeros. Entonces, ¿cuántos muertos hay? 102. A esta altura ya hay 102 muertos. ¿Y a causa de qué? A causa de llegar a donde el hombre de Dios con prepotencia, no reconociendo la autoridad que tenía el hombre de Dios. Vaya. Ahora llega el tercero con sus 50. Ajá, y aquel es más inteligente. Al llegar se hincó de rodillas ante Elías y ahí le rogó diciendo: oh hombre de Dios, te ruego que sea de valor a tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos tuyos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros jefes de 50 con sus 50. Sea ahora mi vida de valor a tus ojos. ¿Cómo llegó este jefe de 50? Con humildad, exactamente. Y ahora el ángel del Señor le dice a Elías: hoy sí, desciende con él, no le tengas miedo. Así que, amados, esta autoridad que nosotros tenemos, de la que no estamos conscientes, aunque ya aprendieron aquí que la tienen. Amados, hay una autoridad en ustedes que si ustedes la supieran y la aplicaran en sus vidas fueran, ojalá, diferentes. Falta tomar autoridad sobre nuestras vidas y muchos no lo hacen. Son agredidos y no dicen: si yo soy hombre de Dios, entonces que sobre ti caiga el juicio de Jehová. Así de sencillo. Ajá. ¿Y qué permitimos? Que nos amedrenten. No permitamos que otros nos quiten la paz si somos los hombres de Dios y tenemos la autoridad. Y ahora tenemos a Pedro. ¿Y Pedro qué hace? Saca la pistola. Saca la espada y le corta la oreja derecha. ¿Y por qué la derecha? No. ¿En qué mano tengo yo la espada? En la derecha. Entonces, si alguien viene así a mí, ¿en qué mano tiene aquel la espada? Es que era izquierda, uno el soldado. Es que no era soldado, ojo, no era soldado romano, era un siervo del alguacil. Porque si hubiera sido soldado romano, amados, eso termina diferente. Si él ataca a un soldado romano, ¿qué pasa? Lo linchan inmediatamente, ahí lo matan. Usted no puede atacar a un soldado romano. Peor, que usted no va a pelear contra uno. ¿Cuál es el propósito del ejército y de los romanos? ¿Cómo es que ellos avanzaban? Ellos tenían formaciones específicas. Ellos tenían un orden de cómo estaban parados. Ellos sabían dónde tenían que tener el escudo, dónde tenían que tener la lanza y dónde tenían que tener la espada. Eso no era así que a lo loco. Ellos tenían un orden. Y cuando uno ve las películas de los asaltos de los romanos, ahí se puede ver fácilmente. Y cuando han visto la película Gladiador, ¿cómo es que sobrevive el gladiador contra todas estas fuerzas? Porque él pone a los pocos que estaban ahí, como él era soldado romano, él le dice: ahora vamos a hacer una defensa de este tipo, de aquel tipo aquí que allá. No, entonces, si este alguacil llega a arrestar a Jesús, él tiene algo en su mano derecha y viene a atacar a Jesús. Y Pedro, ¿a qué viene? A defender A Jesús.
a Jesús. Entonces, él tiene que atacar el arma con el que viene contra Jesús. Y si la tiene en la mano derecha, le pega en la derecha, porque tiene que quitarle el arma de donde está. Y ahora ustedes se pueden imaginar, ¿quién atacó primero? ¿Pedro o el soldado de los alguaciles? No sería que Pedro era izquierdo. Pues probablemente no. Por la izquierda le podía agarrar la oreja derecha. El hecho es, amados, que los detalles están ahí. Y yo no por nada voy a sacar la espada a atacar a alguien. Así que yo, en mi punto de vista, considero que como ya Jesús se había identificado, el alguacil fue el que vino a arrestar a Jesús, tenía algo en la mano y Pedro lo defendió. Bueno, y le corta la oreja. ¿Y Jesús qué hace? Le dijo que no es con eso. Le dice, tranquilo. Jesús nunca perdió su calma, nunca perdió su compostura. Él le dijo, calma, meta la espada en la vaina. Porque lo que está pasando aquí es voluntad de mi Padre y yo me estoy sujetando a la autoridad, así que por favor, calma. Pedro mete la espada otra vez en la vaina y Jesús ¿qué hace? Le sana la oreja. Se la pegó otra vez. ¿Ok? Entonces, amados, y Jesús le dice, Pedro, si yo hubiera querido, yo puedo llamar a legiones de ángeles para que me defiendan. Es que tú no me tienes que defender. A causa de esto es que yo considero que primero vino el alguacil con un arma para arrestar a Jesús. Y que Pedro, por lo tanto, lo defendió. Y Jesús le dice, si hubiera querido defenderme, hubiera llamado legiones de ángeles. Bueno, ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué Jesús mantenía todo bajo paz? Porque Él sabe quién es. Él sabe quién lo mandó y Él sabe para qué lo mandó. ¿Y desde cuándo fue hecho este plan? Desde antes de la fundación de la tierra. Así que no es algo que se inventaron ahí a última hora. Eso ya estaba todo decidido desde antes de la fundación de la tierra. Y amados, nada de lo que nos está pasando hoy aquí en nuestras vidas, ni la guerra que está pasando en Ucrania, ni el ataque del Hamas, es algo que vino sorprendente o sorpresivamente para Dios. Todo eso ya se sabe. Y como dice la Biblia, Jehová avisa a los profetas de lo que Él va a hacer. Así que alguien debe haber sabido lo que iba a pasar. Jesús está en paz con su decisión porque Él confía plenamente en el Padre. Amados, ahora yo los pregunto, ¿por qué mantuvo Jesús esa paz? ¿Por qué no fue con un ejército así como lo quería Judas a atacar a los romanos? ¿Por qué no vino a echarlos fuera? 66 años después del nacimiento de Jesús, así que póngale unos 33 años después de la muerte de Jesús, se levantaron los israelitas
en contra de los romanos. ¿Y qué pasó? En el año 66. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con Jerusalén? A causa de esa revolta. ¿Ustedes creen que los soldados romanos dijeron, ay, bueno, ni modo? No. ¿Qué hicieron? Entraron, mataron a decenas de miles de judíos. ¿Qué hicieron con el templo y con la ciudad? La destruyeron. Y las destruyeron a tal grado que el segundo templo, hoy en día, solo tiene una pared que todavía está parada. ¿Y cómo se llama esa pared? La pared de los lamentos. ¿Por qué? Porque se lamentaron de que a causa de una revolución, así como lo quería Judas, y así como Jesús dijo, es que así no es, no vamos a establecer el reino de Dios con violencia, sino el reino de Dios viene como una semilla de mostaza que está sembrada, que empieza a crecer y que va a crecer grande, no es por violencia. Ajá. Y a causa de que los judíos los atacaron, fueron muertos, destruido su templo y destruida su ciudad. Ahora, 66 años después de este evento, se levanta otro. Y en el año 132, 133, por ahí, vuelven a levantarse. ¿Y qué hacen los romanos esta vez? Vuelven a matar a los judíos. Y ahora le dicen a los judíos, ¿saben qué? Ustedes aquí están haciendo demasiado berrinche, demasiada revolución. Ahora ustedes se tienen que ir de este lugar que se llama Palestina. Y ahora ustedes pueden irse a cualquier sitio del mundo, porque mientras ustedes están acá, nosotros los vamos a perseguir y los vamos a matar. ¿Qué hicieron los judíos? Ante la amenaza de que el ejército romano viniera a matarlos, ¿qué hicieron? Se fueron. ¿Y a dónde se fueron? A un montón de lugares en el mundo, inclusive África del Norte, Europa, Asia. Se fueron por todos lados porque sabían que mientras estaban en ese área, lo que en este momento era Israel, los iban a matar. Así de sencillo. Y así fue como el pueblo de Israel perdió su autonomía dentro del terreno que era Israel. Y ahora por miles de años andan vagando por todo el mundo, y a donde iban ellos establecían su colonia judía. Ellos tenían su sinagoga y ellos tenían su comunidad con sus leyes bien específicas. ¿Cuántas religiones hay que son monoteístas, que solo tienen un Dios? ¿Cuántas hay? En aquel entonces habían una sola, que era el judaísmo, con Jehová. De ahí los cristianos dijeron, bueno, nosotros ahora vamos a ser una parte de los judíos, los que creemos en Jesús, que eran los cristianos, y los que no creían en Jesús eran los judíos. Porque se llaman judíos, porque son los hijos de la tribu de Judá. Ajá. Ahora, los judíos andan por todo el mundo con sus leyes, con su fe monoteísta, y ahora los cristianos con su fe monoteísta, pero con tres entidades: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y así fue como se creó el Islam en el año 610, para hacerle una paralela al cristianismo, pero sin esos tres dioses,
porque querían regresar a tener un solo Dios. Ahora hoy en día hay 3 religiones monoteístas. Ajá, y ahora los judíos van a todos lados y le dicen a todos que son multidioses. Le dicen, mire ustedes que creen en tantos dioses, todo esto es tontera, hay un solo Dios. Y nosotros lo alabamos, y nosotros mantenemos nuestras costumbres, y todo el mundo a donde ellos iban, los odiaba y los perseguía. ¿Y cuál fue la persecución más horrible de los judíos? La que causaron los alemanes. Donde los alemanes llegaban a conquistar en la Segunda Guerra Mundial a todos los países y mataron a los judíos a donde llegaban, porque los judíos tenían una cultura diferente, eran inteligentes, estudiados, productivos, y por lo tanto tenían el poder económico. Bye. Y controlaban la banca. Bueno, amados, entonces en todo el mundo estaba la persecución. Y ahora vino un señor y dijo, ¿saben qué? Nosotros queremos tener un lugar nuestro donde podemos estar seguros. Y entonces los ingleses, que habían empezado a expandirse por todo el mundo y que eran la potencia más grande, dijeron, ¿saben qué? Nosotros ahorita nos vamos a retirar de este lugar que se llama Palestina. A esta altura hay 2 poderes, los árabes y los judíos. Entonces vamos a agarrar este área, vamos a crear una nación de los árabes y vamos a crear una nación de los judíos, para que ellos van a tener su terreno a donde pueden ir y a donde ya no van a ser perseguidos, porque todo el mundo supo lo que habían hecho los alemanes con los judíos. Y así fue como en el año 1949 se formó la nación de Israel. Y se formó el Estado de los árabes. Y los árabes dijeron, no queremos eso, y empezaron una guerra. Y ahí es donde continúa lo que decía Yesenia Ten de la historia de la Franja de Gaza, de los egipcios y todo. Pero amados, ¿a causa de qué fueron echados los israelitas de Israel, destruido Jerusalén y recibieron la prohibición a pena de muerte de volver a entrar a Jerusalén y a Palestina? A causa de lo que quería hacer ¿quién? Judas. Judas dijo, vamos con guerra, vamos con espada, vamos a echar fuera y matar a los romanos. Y cuando usted ataca a alguien con armas, ¿qué va a pasar? Te van a responder. Estamos viendo eso por todos lados. Por todos lados ahorita la gran respuesta. Ucrania con su contraofensiva. Y ahora los israelitas, ¿qué están haciendo? El contragolpe contra aquellos que los atacaron. Amados, atacar a alguien nunca es una solución lógica ni saludable. Y Jesús sabía eso. Por eso Él le dijo a su gente, no es con fuerza, es a través del Espíritu Santo. Entraremos a un reino nuevo que es el reino de Dios. No hágalo con fuerza. Pedro, meta tu espada en tu vaina. Y a los 66 años y después en el año 132 se levantaron y quedaron fuera de la tierra prometida. No están haciendo las cosas así como los quiere Jesús. No están haciendo las cosas así como las quiere Dios. Entonces ustedes van a vivir con las consecuencias. Y aquí terminamos el día de hoy, amados.
Jesús se enfrentó a los soldados sabiendo lo que iba a pasar, pero Él lo hizo de una forma pacífica. Y por eso el pueblo de Israel seguía viviendo en paz, relativa paz, durante los siguientes años. Y nosotros también, amados, no hemos de beber la copa que el Señor nos dio, si por alguna razón la dio. Y tomámosla y sepamos qué es lo que va a pasar. Que al final de los tiempos, donde vamos a estar sentados en la mesa de la boda del Cordero. Amén.